Esther preguntó cómo Sepsia la conocía. Sepsia respondió preguntando si alguna vez Esther había tocado el agua bendita, mencionando que, así como Esther la había visto en ese entonces, ella también la había visto a ella. Sepsia cuestionó cómo Esther había llegado hasta allí y si había entrado con Parás. Esther explicó que solo podía describirlo como una coincidencia, ya que el sacerdote del templo la había contactado después de ver su pintura. Sepsia contó que cuando vio a Esther por primera vez en un sueño, pensó que era una revelación de la próxima santa. Sin embargo, ahora Esther la había superado, convirtiéndose en una santa completa. Sepsia expresó su confusión ante la situación, ya que era la primera vez que ocurría algo así, con dos santas en una misma generación. Sugirió que tal vez se debía a que su vida estaba llegando a su fin y que además estaba perdiendo su poder. Esther preguntó si la santa tampoco sabía la razón. Sepsia, apretando la mano de Esther, confirmó que era la primera vez que sucedía algo así y que no había recibido ninguna revelación de la diosa. Esther pensó en silencio que eso significaba que Sepsia no tenía respuestas, lo que la llevó a cuestionarse por qué había tenido 14 regresiones y por qué esta vida era diferente de las 13 anteriores. Se preguntó si esta vez podría escapar del templo y encontrar un propósito para su vida. Esther susurró, preguntando si Sepsia le había hablado de ella al templo después de verla en un sueño. Sepsia exclamó que no lo había hecho y que no lo haría de nuevo, ya que había sido utilizada y abandonada por ellos. Sepsia continuó explicando que el templo ya había seleccionado a una santa según su propia elección, independientemente de la voluntad de la diosa. Había dedicado toda su vida al imperio y al templo, pero ahora sentía que no había motivos para seguir sirviéndoles. Sepsia preguntó a Esther quién era realmente, señalando que todos los ciudadanos del imperio con poder sagrado estaban destinados a servir al templo. Quería saber cómo Esther estaba fuera de esa estructura y qué tipo de poder sagrado poseía. Esther permaneció en silencio por un momento sin responder. Finalmente, Esther susurró, recordando que una santa bendecida por la diosa podía ver los recuerdos de los demás si la persona lo permitía. Sepsia confirmó que era cierto. Esther exclamó que sería mejor que Sepsia lo viera por sí misma. Acercó su cabeza hacia la santa, y Sepsia estiró su mano, utilizando su poder sagrado para ver los recuerdos de Esther. La santa Sepsia comenzó a temblar al observar los recuerdos de Esther, viendo cómo en cada regresión la situación era peor que la anterior. Experimentó directamente el sufrimiento y las torturas interminables que Esther había soportado. Asustada, Sepsia retiró su mano, dejando de usar su poder. Temblando, Sepsia susurró que no podía creer lo que había visto, expresando horror ante la terrible experiencia que Esther había vivido. Reconoció que Esther había entregado su vida al templo 13 veces de esa manera. Sepsia lamentó no haber podido protegerla y admitió que no podía comprender completamente el dolor que Esther había soportado. Esther se cuestionó, entendiendo por la reacción de Sepsia que la santa no había tenido conocimiento previo de lo ocurrido. Recordó que cuando Rabien la torturaba durante horas interminables, había pensado que Sepsia también estaba involucrada. Ahora comprendía que Sepsia había sido manipulada por el templo. Sepsia preguntó a Esther qué planeaba hacer ahora. Esther respondió que no lo sabía, explicando que había esperado entender algo al encontrarse con la santa, pero que ni siquiera la diosa había dicho nada al respecto. Sepsia susurró que había algo que podía hacer por Esther y le pidió una última oportunidad, a pesar de no haber sabido nada antes. Esther, sin entender completamente, aceptó la propuesta de Sepsia. Más tarde, Esther salió de la habitación, donde su caballero la esperaba. En ese momento, Parás, con una sonrisa, agradeció a Esther por haber hecho un retrato de la Santa Sepsia. Parás susurró que estaba agradecido por la pintura, que parecía capturar la imagen de Sepsia en su época dorada, sana y llena de vida. Prometió ayudar a Esther en el futuro si lo necesitaba. Esther recordó la conversación que había tenido con Sepsia. La santa le había contado que la próxima santa elegida era Rabien, debido a la relación cercana de su familia con el templo. Sin embargo, mientras Sepsia siguiera viva, Rabien no podría proclamarse santa a su voluntad. Sepsia prometió reunir todas sus fuerzas restantes para resistir el mayor tiempo posible, dando a Esther la oportunidad de reunir poder con la ayuda de las personas a su alrededor. Sepsia le dijo a Esther que no permitiera que Rabien se saliera con la suya y que no dejara que lo falso reemplazara lo real. Afirmó que la verdadera santa era Esther. Sepsia, echada en su cama, susurró que probablemente esa sería la primera y última vez que hablaría con Esther. Sabía que no podrían volver a encontrarse con vida.
Decidió que, para que Esther pudiera fortalecerse, no moriría fácilmente, pagando así el precio por no haberla protegido antes. En otro lugar, Esther exclamó para sí misma el nombre de Rabien, expresando que no había esperado encontrarse con ella. Rabien preguntó al sacerdote Shin qué lo había traído al templo imperial. Luego observó a Esther y se cuestionó internamente que había pasado un tiempo desde su última visita a la santa. Paras susurró a Rabien, felicitándola por haber sido seleccionada como la próxima santa. Rabien, con una sonrisa, agradeció las palabras y mencionó que debía esforzarse más, ya que se le había dado esa oportunidad. Paras comentó que, como futura santa, Rabien necesitaría la ayuda de la actual santa, pero que ésta parecía estar en mal estado. Rabien respondió que eso también era la voluntad de la diosa y que planeaba asistir a la santa con todo su esfuerzo hasta el final, combinando oraciones y medicinas diariamente. Paras susurró que era un alivio que la santa estuviera al lado de Rabien y le pidió que tuviera paciencia hasta el final. Luego anunció que se retiraban. Rabien, con una sonrisa maquiavélica, preguntó quién era la niña que estaba detrás. Paras respondió que eran sus sirvientes, necesarios para llegar hasta la capital. Esther se cuestionó si Rabien podría haberla reconocido. Esther pasó junto a Rabien, acompañada por el sacerdote y su caballero. Al sentir que Esther pasaba a su lado, Rabien le pidió que se detuviera. Rabien mencionó que estaba un poco nerviosa y que Esther le resultaba familiar, pidiéndole que se quitara la tela que cubría su rostro. Esther, asustada, se preguntó qué debía hacer. Paras intervino, explicando que los niños eran un hermano y una hermana que había tomado prestados de un conocido en el sur para la visita, sugiriendo que Rabien se había confundido. Rabien aceptó la explicación, disculpándose por la interrupción y permitiéndoles continuar. Mientras se alejaban, Paras susurró que no había esperado que Rabien los detuviera y preguntó si se conocían. Esther respondió que no, afirmando que era la primera vez que la veía. Esther se cuestionó internamente que Rabien casi la había descubierto y que si la hubiera mirado más de cerca, la habría reconocido. Al llegar a la salida, Paras susurró que, pasando el jardín, se llegaba a la puerta principal del templo que conectaba con el pueblo. Se despidió de Esther y su caballero, recordándole que no olvidaría lo sucedido ese día y pidiéndole que regresara con cuidado. Esther se inclinó levemente en señal de despedida y se retiró del lugar. Sin embargo, al llegar a la puerta del templo, Esther observó a alguien que la hizo detenerse, abrió los ojos con sorpresa y exclamó para sí misma el nombre de Khalid. Esther se escondió detrás de su caballero, cuestionándose cómo era posible que también se encontrara con Khalid. Se preguntó si era una coincidencia que Khalid estuviera de guardia en la puerta principal ese día. Esther comenzó a caminar, rogando internamente que Khalid no la reconociera. Solo necesitaba pasar la puerta. En ese momento Khalid se acercó a Esther, llamándola Dinah. Afirmó que ella era Dinah, refiriéndose a sus ojos rosados, y expresó que no podía creer que la hubiera encontrado después de que desapareciera repentinamente, lo que lo había preocupado mucho. Esther respondió que se había confundido de persona. Esther se cuestionó internamente que no podía ser, ya que si continuaban causando alboroto, atraerían la atención. Susurró a Khalid, llamándolo hermano, y le pidió que se hiciera a un lado por un momento. Khalid preguntó qué había pasado, mencionando que Dina había desaparecido sin decir nada y que él había estado muy preocupado. Esther respondió que había una razón para su desaparición y que no quería causar más escándalo, pidiendo que los dejaran pasar. Khalid preguntó si Esther no había regresado al templo y si había estado bien todo ese tiempo, mencionando que Dina también tenía el cabello castaño grisáceo. Esther preguntó qué tenía que ver el cabello castaño grisáceo. Khalid tartamudeó, diciendo que era información confidencial y que no debía decírselo a nadie. Luego le contó que Rabien estaba buscando niños con cabello castaño grisáceo. Esther, asustada, se cuestionó por qué Rabien estaría buscando a alguien con esas características, preguntándose si sería por alguna revelación de la santa, aunque Sepsia nunca había dicho nada al respecto. Recordó que Rabien la había detenido antes y dedujo que era por el cabello castaño grisáceo, concluyendo que tal vez Rabien la estaba buscando. Esther comenzó a irse, pero Khalid intentó detenerla. Ella se volvió y le pidió que no la detuviera más, afirmando que no habían sido tan cercanos como para conversar de esa manera. Khalid respondió sorprendido, preguntando cómo podía decir eso y llamándola cruel. Esther recordó sus vidas pasadas y se cuestionó por qué Khalid la llamaba cruel, sabiendo que él la traicionaría si tuviera la oportunidad.
decidió que era mejor alejarse primero. Esther susurró a Khalid que no se sintiera triste, ya que se volverían a encontrar. Internamente, exclamó con rabia que ese día llegaría cuando lograra vengarse y destruir el templo, y que entonces se encontraría con Khalid y Rabien. Repitió en voz baja que no se sintiera triste, ya que se volverían a encontrar. Khalid preguntó cuándo sería ese encuentro. Esther respondió que no sabía si sería el próximo mes o dentro de 10 años. Khalid apretó las manos y exclamó que entendía, afirmando que esperaría y que se volverían a ver. Sugirió que la próxima vez hablaran tranquilamente y se despidió de Esther, llamándola Dina. Esther se reunió con su caballero, quien le preguntó si estaba bien y si debía llamar a un médico de inmediato. Esther susurró que no, explicando que solo se había sorprendido mucho y que ahora estaba más relajada. Recordó que no había esperado encontrarse con Rabien y luego tener que lidiar con Khalid, lo que la había dejado muy tensa y agotada. El caballero se agachó y, con un gesto amable, le pidió a Esther que subiera a su espalda. Sonriendo, comentó que parecía muy cansada y le preguntó si le permitiría el honor de llevarla. Esther, avergonzada porque no había pensado en pedir tanto, aceptó y se subió a su espalda, dándole las gracias por todo. Mientras regresaban, Víctor susurró que Esther era tan ligera como una pluma y que creía que podría llevarla así hasta Tercia. Esther, sonrojada, preguntó si los hermanos mayores solían llevar a sus hermanas de esa manera. Víctor respondió que no estaba seguro, ya que dependía del hermano, pero que en el caso de Esther era diferente. La comparó con un gatito, describiéndola como bonita, pequeña y linda, y sugiriendo que cualquiera que la viera querría ayudarla y llevarla. Víctor le susurró a Esther que el día estaba llegando a su fin, y le propuso descansar en una posada de la capital esa noche. Aclaró que no era tan lujosa como la residencia del archiduque, pero que conocía un lugar agradable. Esther asintió con la cabeza, aceptando la propuesta de Víctor. Después de un momento comenzó a dormir en su espalda. Esther se cuestionó si lo que escuchaba era una canción de cuna. Notó que la voz de Víctor era suave y, aunque era la primera vez que la escuchaba, le resultaba extrañamente familiar. En ese momento, una voz se escuchó gritando que atraparan a un ladrón y que detuvieran a ese tipo. Un niño corría hacia Víctor con un cuchillo en la mano, advirtiendo a los demás que se apartaran si no querían salir heridos. Víctor observó al niño y se cuestionó si debería hacerle una zancadilla, pero recordó que estaba llevando a Esther y decidió que no podía actuar en ese momento. El niño chocó bruscamente con Víctor y cortó el vestido de Esther. Víctor exclamó, enfadado, preguntando qué estaba haciendo el niño y maldiciendo el daño causado a la ropa de Esther. Luego, susurró a Esther, preguntándole si estaba bien y disculpándose por haber reaccionado tarde. Esther, adormilada, respondió que no estaba herida y que estaba bien. Víctor insistió, preguntando si realmente estaba bien, ya que su ropa estaba rasgada. Esther aseguró que no se había lastimado y que Víctor la había protegido, por lo que estaba bien. Pidió disculpas por estar muy cansada y dijo que dormiría un poco más. Víctor observó a Esther y susurró para sí mismo que la señorita era difícil de entender. Notó que a veces parecía torpe al expresar sus emociones, aunque había ocasiones en las que sonreía alegremente o parecía avergonzada. Pensó que era una chica pequeña y delicada para su edad, pero ahora dudaba de que encajara con la fría y cruel familia Tercia. Decidió que, al regresar, consideraría pedir seguir siendo su escolta. En otro lugar, el archiduque dio la bienvenida a Noah, refiriéndose a él como Su Alteza Real. Noah respondió con una sonrisa, mencionando que había pasado mucho tiempo y preguntando cómo estaba el archiduque. El archiduque se sentó y comentó que Noah parecía mucho más saludable de lo que había escuchado, ya que se rumoreaba que tenía una enfermedad incurable. Noah respondió que había tenido suerte al conocer a un ángel y elogió el té, preguntando si era de Colribia. El archiduque respondió que no, explicando que eran hojas de té cultivadas directamente en la región y que no creía que tuvieran un sabor particularmente especial. Noah susurró que no lo sabía y comentó que parecía que la región tercia iba bien. El archiduque frunció el ceño, cuestionándose por qué la conversación se estaba extendiendo innecesariamente y preguntándose cuál era el propósito de Noah. Noah exclamó que el motivo por el que había buscado al archiduque con tanta urgencia era que tenía un favor que pedirle. Aunque era repentino, quería vivir en la mansión del archiduque. Esa propuesta imprevista dejó al archiduque atónito, sin saber cómo responder.